Seguimos aquí tras los pasos este domingo, ya cada vez más cerca esta fecha de las elecciones, y contamos con una invitada muy especial porque el tema económico es muy importante en este proceso. Invitada que nos acompañó el miércoles durante el debate y que, mismo, bueno, había más invitados, me hubiese gustado hacerle más preguntas, pero está afortunadamente está noche aquí hoy para poderla cuestionar al respecto de los temas económicos. Bienvenida Wendy Capellán, ya casi de la casa prácticamente, ¿verdad que sí? Así es. Gracias. Wendy, este tema económico, estuvimos hablando el pasado miércoles en el debate. ¿Qué diferencia hay de propuestas entre cada uno de los candidatos, Hillary Clinton, Donald Trump? ¿Cómo es la cosa? ¿Qué ofrecen? ¿Qué puede el electorado decidir al respecto? Mira, de Hillary Clinton lo que se espera es, en general, lo que ya se está esperando son las mismas, son políticas expansionistas en donde incluso van en consonancia con lo que han sido los lineamientos del G20, que con miras a verse cierta tendencia de un enfriamiento de la economía global, se dijo, bueno, lo que necesitamos ahora es que nosotros, los países más desarrollados, mediante políticas públicas un poco más expansionistas, que sea el Estado quien induzca el gasto, quien movilice la economía, y precisamente cuando tú ves, y se esperaría de Hillary Clinton, mayor gasto en defensa y en infraestructura y muchas cosas que van a seguir dinamizando y que van a profundizar la propuesta, lo que ha hecho Barack Obama, que ha sido una de las cuestiones que ella ha defendido, y especialmente porque una de las metas que ella se ha propuesto es la generación de 10 millones de empleos. Entonces, cuando tú miras en contrapropuesta lo que está hablando Donald Trump, dice, bueno, mi propuesta es subirle los impuestos a los ricos, pero está diciendo que le va a reducir impuestos a la clase media, a las corporaciones, y que los más pobres van a quedar exentos. ¿Cómo tú puedes justificar? Es contradictorio que tú quieras poder implementar ciertas políticas si tú tienes atada lo que son las posibilidades de ingreso del gobierno. O sea, es imposible un gobierno, una política expansionista en una época en que tú estás mandando a reducir las arcas fiscales. Pero quizás precisamente por esa promesa que hace Donald Trump de bajar los impuestos a esa clase media que ha visto disminuido sus ingresos en los últimos años, es que se ha hecho atractivo, pero realmente eso a 5 o 10 años va a repercutir precisamente contra esa misma clase media, entiendo yo. Y peor aún, yo te voy a decir, hay cuestiones que él ha estado hablando. Él ha hablado inclusive de expropiarle las remesas a los indocumentados, es decir, que no puedan sacar ese dinero de la economía norteamericana. Entonces, cuando tú revisas la política económica, él dice, bueno, a las importaciones que vengan de China, de Estados Unidos, le voy a poner, de México, y de China, le vamos a poner un arancel de un 35 a un 40%. Estamos hablando de que, y en cierto sentido está hablando, tú no puedes tratar de estrangular económicamente precisamente al país que es el que compra el mayor tenedor de deuda norteamericana. Quien compra los bonos de deuda del Tesoro de Estados Unidos es precisamente China. Y fíjate que las repercusiones que ha tenido la desaceleración de la economía china ha hecho inclusive que en América Latina se ponga la direccional un poco más hacia la derecha. ¿Por qué? Porque cuando caen los precios de los commodities, de la soya, el acero, caen los precios del maíz, de los precios del petróleo, precisamente estas economías, especialmente las de Sudamérica, que son altamente dependientes de exportaciones de materias primas, caen los ingresos y ya tuviste digamos que la implicación económica en Brasil y en el Partido de los Trabajadores obligó a que un déficit fiscal en Brasil hizo que Dilma Rousseff tuviera que meterle mano a otro dinero que tenía en el presupuesto para otros fines. Dilma Rousseff no está cuestionada por corrupción, sino simplemente porque una ley de responsabilidad fiscal no le permite seguir gastando, especialmente en su caso. Tiene sus temas de corrupción, pero... Lo de Petrobras es otro tema, pero... Sí, no, eso viene desde Lula. Exactamente, entonces la caída de los precios de la materia prima ha tenido repercusiones porque ha visto la crisis económica en otros países como Venezuela, pero en toda América Latina. Latina. Te hago una consulta, a ti como, tú experta en temas económicos, con conocimientos también en temas de política, ¿qué tanto todo lo que dice Donald Trump es, me refiero a sus propuestas económicas, es un show? Porque podemos ver que muchas no hacen sentido, no hace sentido tú decir que te vas a pelear comercialmente con China y te vas a pelear comercialmente con México. Si tú me dijeras, me voy a pelear con China y voy a estar con México, bueno, harías una región mucho más avanzada. Pero, ¿qué tanto es show? Wendy, cuéntanos. Es no solamente show, es absurdo. O sea,
cuando se vio la incidencia que está teniendo Rusia y China y metiéndose en América Latina, secretamente durante 5 años se estuvo negociando el acuerdo transpacífico. Dijeron hábilmente 11 países, dentro de ellos de América Latina y de Asia, vamos a hacer una zona de libre comercio, y la idea era un poco contener el avance de China, que viene de la mano de Rusia, y que se metieron y que conformaron un bloque, los BRICS, que es Brasil, Rusia, la India, China, Sudáfrica y otros países, y que hablaron de crear un banco propio de desarrollo. Es decir, que geopolíticamente Estados Unidos buscó un mecanismo para contrarrestar los niveles de incidencia que podían tener ellos en la región. Entonces, tú no puedes hablar en la época de la globalización de cerrar fronteras, porque claro, una guerra comercial, si precisamente el miedo que se le tiene a Donald Trump, que puede desatar una recesión global, es si se viene una guerra comercial en donde todos los países empiezan a cerrar con barreras arancelarias, lo que son ahora los muros que se derrumbaron mediante los acuerdos de libre comercio. O sea, un discurso antiglobalización de la economía que nos ha tocado la puerta y que nos puso a todos a abrir las puertas de nuestras fronteras en el ámbito económico y comercial. Al respecto de los tratados de libre comercio en específico, él al principio empezó con adiós tratados, ahora ya está un poco con los vamos a revisar. Atenuó el discurso. A buscar una mejor propuesta, un mejor acuerdo. ¿Sabes por qué? Porque amenazó al establishment. Exacto. Amenazó al establishment. Tú no le puedes decir ser contra el establishment, realmente se da cuenta de que realmente tiene que seguir ahí. Claro, y precisamente porque si hay una cuestión que los norteamericanos están disfrutando en este momento es, tienen mejores niveles de salario porque se ha tercerizado lo que son los trabajos de menor capacidad, donde se requiere menos la capacidad intelectual. Eso se ha ido a nuestras economías, las zonas francas. Entonces es imposible que hablen contra de ese esquema cuando lo que normalmente se está hablando es cuáles son las políticas públicas innovadoras y en materia de educación que yo voy a implementar para que mi gente tenga una mayor capacidad para los nuevos empleos del futuro y de lo que ya tenemos. Mencionas las economías nuestras, ¿cómo la República Dominicana puede verse afectada o beneficiada, gane uno u otro? Bueno, es que imagínate tú, cuando estamos hablando de un país que es nuestro principal socio comercial, cuando tú lo revisas entre Haití y Estados Unidos son nuestros dos principales socios comerciales, y si está diciendo que va a venir a cerrar lo que son las facilidades que hay al libre comercio, nosotros tenemos facilidades todavía que nos permiten competir con otros países. Tenemos cuestiones que si la República Dominicana no tiene acceso a eso, imagínate tú cómo a nosotros a las zonas francas les afectaría mucho, claro, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Si va a empezar a ponerle un impuesto a los bienes que vienen de estos países, producidos seguramente en esquemas de zona franca, entonces se nos van a ir esas inversiones de nuestro país. Claro, oye, a ver, Trump ha dicho, esto es lo que voy a hacer, no ha dicho cómo, Hillary sí nos ha dicho cómo, pero ya me dijiste que, ok, es un absurdo el tema de Trump. Dime los dos disparates, desde tu punto de vista, de las propuestas de Hillary, porque tampoco podemos decir que son perfectas. ¿Cuáles tú crees que son como los dos disparates que dices Hillary? Tampoco así. Bueno, la misma Hillary en un principio, acuérdate que ella había dicho que estaba en contra del acuerdo transpacífico y luego se filtra de que mi sueño es un acuerdo de libre comercio hemisférico, precisamente. Precisamente. Sí. O sea, como que dentro de esas cosas que se filtraron es que ella asumió, si la retórica de lo que la gente quiere escuchar es esto, yo también lo voy a decir, pero yo sé que lo que hay que hacer es otra cosa. Entonces, yo no me llevaría mucho de... Por lo que dice ya sé. Por lo que dice y va a ser. Claro, lo que pasa es que Donald Trump convirtió esto en lo que él siempre ha vivido, un reality show, que tiene que venir como actor con un tema nuevo al electorado. Exacto, entonces él viene con un tema nuevo, con una retórica de lo que él cree que la gente quiere escuchar, pero fíjate el problema. ¿Quiénes son la mayor parte de los seguidores de Donald Trump? Son gente que no tiene ni siquiera formación universitaria. La gran parte... Que se creen todo lo que él le dice y lo ven como un beneficio inmediato y eso es lo que quieren. Quiero ganar más dinero que mi sueldo que están desempleados, entonces dicen, este tipo me está diciendo todo lo que yo quiero oír, pues ¿qué es lo peor que me puede pasar? ¿Quedarme igual? Claro, es que lo de desempleado también es una retórica, porque en estos momentos está la economía norteamericana a nivel de pleno empleo. Es decir, que precisamente los demócratas, ahora mismo, si tuviera una votación general, la gente sabiendo que tiene empleo, que está mandando a pedir su tía, señores, no es broma eso de que aquí hay mucha gente que está fluyendo más y están pidiendo a los familiares, porque hay mayor demanda de mano de obra.
Entonces se está contratando, es una economía que la misma, inclusive ha habido un rejuego, la Reserva Federal tiene los niveles de la tasa de interés entre un 0,25 0,5%. Ellos saben que una economía que está tan dinámica se puede sobrecalentar, puede haber un poco de inflación, y tú mismo lo notas cuando vas a Estados Unidos, los precios están más caros que lo normal, pero mientras tanto eso está generando empleo, ¿entiendes? Subir las tasas de interés pudiera implicar que la reducción de préstamos, la producción puede un poco afectar y tirar los empleos un poco hacia abajo. Entonces, ellos han jugado con ese tema. Wendy, finalmente, ya fuera del tema económico, como estamos tratando per se, ¿qué tú esperas luego del debate que compartimos y esta última semana prácticamente de la campaña? ¿Cómo tú lo ves ya a nivel global, esta carrera final hacia la Casa Blanca? Mira, yo veo que la tendencia, y vamos a ver en los próximos días, los mismos republicanos, a pesar de que Donald Trump, cuando tuve las encuestas de CNN, donde tuvo un mejor desempeño y salió más alto en el puntaje, fue por el desempeño que tuvo precisamente en este último debate. Sin embargo, los republicanos, hubo algo que los avergonzó mucho, y fue el hecho de que Donald Trump dijera, o sea, cuando se le pregunta y se le cuestiona, ¿y usted admitiría el triunfo de la candidata opositora? Entonces, cuando él no es capaz de dar respuesta a eso, está poniendo en jaque, en tela de juicio. Y luego dice, sí, si es que gano. El Estado de Derecho en la democracia que se ha exportado como la más sólida y como el ejemplo del mundo. Es decir, están comportándose como una república bananera, por lo menos en la retórica del discurso. Las cosas que pasan en nuestros países, no vayamos más lejos. Wendy, muchísimas gracias por estar una vez más aquí tras los pasos. Raúl, que siempre te ha defendido, Raúl y los chivos de Wendy. Públicamente, a nadie le cabe la menor que el que te defiende soy yo. No, nos referimos a eso, si usted no vio el debate que estuvo compartiendo, que habían otros compañeros del panel que hablaban mucho y Raúl siempre le decía, Wendy, hacían bullying a Wendy, yo no lo iba a permitir. No tanto como bullying, pero sí, porque no vamos a hablar de nuestros queridos compañeros Víctor Gómez e Iván Gatón. Wendy, muchísimas gracias. A ustedes. Seguimos en Tras los Pasos, hacemos una pausa, regresamos con la parte final.